Una muy buena noche, queridos amigos y hermanos en el Señor. A todos, que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Vamos a orar para que el Señor manifieste su presencia. Nuestro Dios, que el Espíritu Santo que iluminó las Escrituras ilumine también nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir que los hermanos que están en los pasillos tengan a bien acomodarse. Creo que hay espacio disponible, hay campo disponible todavía, ¿verdad? Bastantito. Acá en el área lateral, a mi derecha, izquierda de ustedes. Así es que a partir de esta noche vamos a entrar a considerar algunas situaciones en el orden histórico profético que conciernen a la misión de nosotros como pueblo. Hermanos amados, el mundo está en pánico. El mundo está asustado. De marzo a la fecha, cuando se declaró pandemia, la situación de salud mundial con el tema del COVID-19, coronavirus, los medios de difusión han hecho un trabajo excelente para producir miedo en el planeta Tierra. Las medidas restrictivas que está tomando la Organización Mundial de la Salud y que ha transmitido a los gobiernos del mundo ha producido un estado de estrés colectivo, al punto de que escuchaba un reporte que daba cuenta que las salas de los psicólogos y psiquiatras han tenido un repunte en la demanda de pacientes producto de síndrome de miedo, fobias, temor a la muerte, crisis emocional, manifestación de un pánico incontrolable. He estado en lugares donde las personas reclaman distanciamiento social y reclaman que nadie se les acerque mucho. Glorifico a Dios por México, porque esta escena que ustedes están mirando aquí, que yo estoy viendo aquí, todos, por decirlo de alguna manera, apiñados en un salón cerrado. Dicen que tal vez México y posiblemente uno que otro país en el planeta. En mi país eso no se permite. En los Estados Unidos tampoco. Todo el mundo anda así. Guantes. Cada una en las manos. Ustedes saben qué significa este bozal.
no derecho a la expresión. Las mujeres islámicas que usan el cubrecara como símbolo de obediencia, primero a Alá, su Dios, y luego a sus esposos, implica que no tienen derecho a la comunicación y que representan una subclase. La humanidad, con este tapabocas al cual yo le llamo bozal, ustedes saben quiénes usan los bozales, ¿verdad? ¿Quiénes? Los caballos, los perritos, especialmente los perritos que están sin bozal en las casas, pero le colocan el bozal cuando van a salir al exterior para que no produzcan daño. Y la humanidad ha acogido de buenos términos el gel en las manos, el distanciamiento social, guantes quirúrgicos, mascarillas o cubrebocas, o bozal como le llamo yo. Todos en un pánico colectivo para que no se nos pegue una infección que está volando y que como consecuencia acorte mi vida. Lo triste del caso es que en el caso de que pueda preservarse la vida, estaríamos hablando de extender mi existencia por algunos años. David dice en el Salmo 90 que la longevidad del ser humano está entre los 70 al 80 en nuestra generación. Pero las personas tienen miedo de morirse y obviamente tienen miedo de contagiarse. Esto porque la Organización Mundial de la Salud ha pautado eso, ha dicho que existe una posibilidad alta, a menos que no utilicemos estos artefactos, mientras que médicos de España, de Estados Unidos, de Europa están contradiciendo estas versiones, diciendo es un gran engaño. Esto lo que provoca es el aislamiento de las vías aéreas. Se estuvo hablando de salud en el primer espacio, primer tema. Excelente exposición. Y ese libro que se mencionó, el Ministerio de Curación dice que toda afección que implique afección de las vías respiratorias se combate de la siguiente manera: mucha agua, ventilación, exposición al sol y respirar libremente el oxígeno, especialmente en las zonas rurales. Cuando yo estoy usando la mascarilla, estoy asimilando otra vez el CO2, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, que me cohíbe de tener fluidez en las vías aéreas y por lo tanto no percibo el oxígeno que debe llegar a mi sangre, oxigenándola para que eventualmente yo tenga un sistema inmune fuerte y que pueda contradecir gérmenes, virus y bacterias. Pero la humanidad no ha entendido, la iglesia no ha entendido, los de verdad presentes no han entendido. Y tampoco hemos entendido Efesios capítulo 6. Los 7,000 millones de habitantes que poblamos el globo terráqueo, valorizamos más, le damos más importancia a vivir 60, 70 u 80 años. Pero ¿qué dice el Señor? Que a través de su Espíritu ilumina la mente del apóstol Pablo, quien escribe la carta a los Efesios. Y en el capítulo número 6
dice que los artefactos para que yo pueda vivir no 60, 70, 80 años, que los elementos que la población mundial tiene que utilizar para tener salud en esta tierra y eventualmente la proyección a la vida eterna, son algunos elementos que ustedes conocen y yo también, y de soslayo voy a mencionar. Dice Efesios 6 que como hay un virus terrible, Efesios 6 dice que como hay una bacteria destructora que no es carne y sangre, sino espíritus malignos en los aires, el Señor nos recomienda unos mecanismos de control para que no nos contagiemos con ningún virus. El Señor nos recomienda unas herramientas que bien utilizadas nos evitarán contagiarnos con el mayor de los virus y el más peligroso de los gérmenes: pecado, producido por estos espíritus en los aires, estas agencias diabólicas que están pululando en los 5 continentes y que están detrás de ti, querido amigo, querido hermano creyente de cualquiera confesión religiosa que sea, y que no escatiman esfuerzos para tratar de destruir al niño más infante que haya en la sala aquí, o el adulto en la edad provecta, en la senectud, en la ancianidad. Y esos espíritus malignos en los aires deben ser combatidos no con armas carnales o terrenales, porque Dios quiere que tengamos salud. El Señor no quiere que nos contaminemos, que nos contagiemos. El Señor quiere que vivamos. Dicen los médicos y los no médicos que esto sirve para que usted viva un poquito más de tiempo. Pero la Biblia dice que si realmente tú quieres vivir y tener una vida que se mida con la vida de Dios, en lugar de gel, en lugar de guantes de hule, en lugar de mascarillas, cubrebocas, tapabocas, bozales, como se les llame, la Biblia dice: ¿quieres tú no contagiarte de gérmenes? Entonces utiliza toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, y utiliza los zapatos del evangelio para que te lleven por el camino correcto. Y cúbrete con la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo. Apriétate bien la cintura con la verdad. Utiliza el casco, el yelmo, para proteger tu cerebro, tu mente, tu lóbulo frontal, las células cerebrales que se llaman neuronas, tu hipotálamo. Protégelo con el yelmo, el casco de la salvación ofrecida en la palabra del Señor. Cúbrete no con un tapabocas, sino con un escudo para que puedas esquivar un germen peligrosísimo, un virus que se llama Satanás tentándote. Y utiliza el escudo de la fe para que puedas resistir. Y utiliza también un arma ofensiva para que puedas contrarrestar. Utiliza una vacuna para que puedas pelear contra esos gérmenes. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo para que estés inmunizado, para que no te entren gérmenes, para que no te lleguen virus, para que puedas estar con un sistema inmunológico robusto, para que puedas resistir en el día malo y estando en el Señor permanecer firmes. Y si así haces, entonces podrás aspirar a llegar al reino eterno y tener una vida que se mida con la vida de Dios. Esto es para que no nos llegue una bacteria, dicen, y se extienda nuestra posibilidad de salud por un tiempito más. Pero los remedios de Dios, el cuidado que el Señor exige, nadie le hace caso. Y la gente prefiere vivir unos cuantos años más, pero perderse y no utilizar los recursos que Dios ha dicho van a salvar tu vida y te van a otorgar vida eterna. La gente se preocupa por su carne, por sus huesos, por su sangre, por vivir unos poquitos años más en esta tierra de miseria, de dolor y de desgracia, donde la Biblia dice que el enemigo ha tomado control del mundo entero. ¿Lo han leído en la epístola de Juan? Tiene control del mundo entero, con excepción de los hijos de Dios. Recuerden la pretensión de él: todo esto te daré porque a mí se me ha otorgado. Mentira, lo usurpó. Pero la verdad que todo el mundo ha querido entregarse al diablo. Y la gente procura salir de sus casas con esto, pero nadie quiere salir con esa armadura de Dios. A la gente no le importa contaminarse con el pecado, a la gente le importa contaminarse con el coronavirus. Y no le importa salir desprovisto de los remedios de Dios. Nadie sale con el apresto del evangelio. No quieren salir con la armadura de Dios completa, con la justicia de Cristo, con el yelmo de la salvación, con el cinto de la verdad, con el escudo de la fe. La gente tira todo eso, pero se pone una mascarilla. Contradicción humana. Dicotomía de posiciones. Contrapuestas las ideas. La gente no le interesa vivir eternamente. A la gente le interesa vivir 50, 60 años y morirse para perderse. Oh, pero Dios te dice que tiene una mascarilla mejor que esto. Tiene un yelmo, pero la gente no lo usa. Y las autoridades no castigan a nadie porque salgan a la calle sin la armadura de Dios. Pero no te permiten hacer transacciones y en algunos lugares no puedes entrar a las tiendas si no tienes este artefacto. Pero todo el mundo puede entrar aún sin tener la armadura de Dios, que es la que verdaderamente protege. ¿Qué humanidad es esta? No han entendido. Miren en pantalla el título del tema y por qué comencé de esta manera. Pueden leer el tema. Yo sé que la proyección tal vez está un poquito difusa, especialmente en la parte de atrás. Pero el título allí dice: y no entendieron hasta. Esta preposición hasta implica que de alguna forma, y lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, los que no entendieron llegaron a un punto donde, habidas cuenta del acontecer de situaciones mundiales, entonces sí entendieron. Pero mientras pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron los decenios y la gente no entendió. Es por eso que de alguna forma este humilde servidor que está acá para compartir con ustedes y aprender de ustedes, porque he estado aprendiendo, va a decir todo lo que el Espíritu de Dios me ponga en la mente, lo voy a decir.
orando al Señor, pidiendo al Señor con mucha humildad que ustedes puedan entenderlo en el contexto correcto. Soy responsable de todo lo que diga, mas no soy responsable de lo que ustedes entiendan. Cristo dijo en un momento, muchas gracias, lo necesito, con el permiso de la selecta audiencia. Los enemigos del Señor estaban tratando de entramparle con alguna palabra que pudiesen usar en su contra. Y una vez nuestro amado Salvador, refiriéndose a su cuerpo y a la eventual y pronosticada muerte de su persona en las profecías, dijo: destruid este cuerpo y en tres días lo restauraré. Ustedes saben que allí habían enemigos de él, que en el momento del enjuiciamiento de Cristo utilizaron esta expresión, esta declaración para hacerle daño. ¿Y saben lo que dijeron a esto que Cristo se refería a su cuerpo? Destruye este templo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Pues en el juicio, algunos testigos falsos dijeron: este dijo que podía destruir el templo de Jerusalén y que él tenía capacidad de reconstruir el templo en 3 días. Ha sido una blasfemia contra el templo. Así es que por esa razón yo les digo, soy responsable de lo que digo, mas no soy responsable de lo que ustedes entiendan. Pido al Espíritu Santo que pueda iluminar sus mentes para que estemos en la misma frecuencia. Y que lo que yo diga bajo la dirección divina sea también la interpretación que ustedes pues asimilen con la gracia del Señor. Miren nomás en pantalla el texto que aparece allí. Para los que no pueden mirar o leer, voy a dar la lectura para beneficiar a todos. Dice Isaías capítulo 18, versículo 3. Vosotros todos, los moradores del mundo. ¿Quiénes son moradores del mundo esta noche? A ver, ¿quiénes son moradores del mundo? A menos que no vivamos en Marte, en Saturno, en Plutón, ¿verdad? Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. ¿Hay alguien aquí habitante del planeta Tierra? Bueno. Cuando se levante bandera en los montes. Atención, atención, atención. Cuando se levante bandera en los montes, la insignia de la verdad levantada en los montes, mirad, mirad. Hermanos, el espíritu de profecía, la Biblia señala que el mejor lugar y la recomendación de Dios, y más que recomendación, instrucción directa de Dios, es que su remanente viva en los centros no poblados, en las zonas rurales, en el campo, en las montañas. ¿Y serán evangelizadas las ciudades? Sí, dijo el mensajero, pero no por los cristianos que vivan allí, sino por los que vengan a presentar el mensaje. Les digo que no tengo nada de qué arrepentirme de haber abandonado la metrópoli de los Estados Unidos, de ser un pueblino, abandonar mi condición de pueblino, las facilidades de la vida cómoda en América, para retraerme con mi familia a vivir en las zonas escarpadas, alto en las montañas, rodeado de pinos, donde no hay ningún tipo de
habitantes cerca que yo pueda mirar. Sí hay familias de creyentes cerca, pero no puedo ver ninguna casa a menos que me suba en las alturas de las montañas. Y todas las mañanas tengo un concierto de pajarillos que me despiertan con el culto matutino. Hay uno que pita bellísimo como un violín. Hace un sonido que yo le digo a mi esposa: escucha el violín, ya amaneció. Hermanos, eso es insustituible, ese aire puro, esa agua de las rocas, no contaminada, sin ningún proceso de ósmosis. ¿No es así que le llaman las envasadoras para promocionar su producto? Con todos sus minerales, sabrosa, rica, fresca. El aire de los pinos, como les digo, el sol radiante, el sonido del río. Hermanos, ustedes saben que el sonido de la naturaleza no molesta. El sonido de los carros, de las motocicletas, la música que pone el vecino en la ciudad, la gente vociferando, el ambiente de negocio, todo eso molesta. Pero el ruido del viento, del río, de los pajarillos, eso realmente es música a sus oídos. Dice: cuando se levante bandera, el estandarte, la insignia en los montes, porque se vendrá de los montes, hermanos, a dar el mensaje con poder. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Y cuando se descienda de los montes levantando bandera, mirad. Hermanos, estoy aquí para decirles: miren y escuchen. Hay sonido de trompeta. Hay sonido de trompeta que debe ser escuchado. Miren esta otra cita que aparece en primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra escritural inspirada, citamos: también, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, sí hay que tocar voz de alerta con trompeta, voz en cuello, y denunciar a la casa de Israel su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, Isaías 58:1. Pero la trompeta tiene que sonar de manera armónica, en el momento apropiado, con el mensaje apropiado, a la gente apropiada y con el espíritu apropiado, para que produzca resultados. La trompeta sonaba en Israel, en esa economía antigua hebraica, para diferentes circunstancias. Había un toque de sonido para las festividades. El día de las trompetas, el primero de Tisri, el séptimo mes, sonaba la trompeta indicando que en 10 días venía el día de Yom Kippur, el día de Yom, día Kippur, juicio, el día del juicio, el día de la expiación, y se sonaba trompeta. Pero el día 10 también sonaba la trompeta indicando que vendría en 5 días más la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Y cuando terminaba el día de la expiación cada 50 años, también sonaba la trompeta indicando que ahí iniciaba el año del jubileo. Había trompeta también cuando los ejércitos se acercaban y tenía una tonalidad diferente, un sonido distinto. Y el trompetista, el que tocaba realmente no trompeta, sino el chofar, el cuerno de carnero, debía dar la nota exacta para no confundir al pueblo con un sonido incierto. Había también sonido de victoria del chofar o de la trompeta, indicando que la guerra había terminado y que se había logrado la victoria. Así es que tenemos que dar toque de trompeta, tenemos que dar la voz de alarma, pero que Dios nos ayude para que demos un sonido cierto, no un sonido incierto, confuso, desentonado y poco melódico. No, la trompeta debe sonar de manera fuerte, con decibeles que puedan cubrir todo el espectro que nos circunda, llegar hasta lo más recóndito del planeta Tierra, en el caso nuestro, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Pero tenemos que dar voz de trompeta. La Biblia nos dice que debemos elevar nuestras voces con un pitillo o una flautita. Se usa la expresión trompeta porque es el instrumento de viento músico que da los más altos decibeles. La pronunciación
de sonido más exacta y completa la da una trompeta. Así las cosas, preparémonos para dar el mensaje, porque esa es nuestra misión. Y tenemos que hacerlo porque estamos entrando, y ya ustedes lo han percibido, en una etapa bélica, de guerra no necesariamente armada, pero un conflicto donde se hace necesario la armadura de Dios, porque la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestados, contra agentes malignos en los aires. Y se requiere más que esto que nos sirve. Se requiere, señores, toda la armadura de Dios para que podamos vencer. Y tenemos que prepararnos para dar la trompeta con este mensaje que está en pantalla, utilizando Mateo capítulo 24, el archiconocido versículo 14. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Pueden mirarlo desde allá? La gran comisión que tenemos que dar, ¿cuál es? Y este evangelio del reino será predicado en algunas partes o en todo el mundo, para testimonio, para que nadie diga que no escuchó, para que nadie aluda ignorancia, para que nadie diga desconocía, hasta mí no llegó, no, por testimonio al mundo, a todas las naciones. ¿Y qué vendrá después? Dice el texto, hermanos. Y entonces vendrá el fin. Pero yo quiero decirles algo. Si tú no quieres sumarte a este ejército para dar a la trompeta un sonido certero, igual el mensaje avanzará y la obra habrá de terminarse. Porque Dios obrará su gran plan, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Ha de cumplirse el propósito de Dios como Él lo ha establecido. Y llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor consumará su gran obra y habrá de concluirla. Y el que comenzó la buena obra también la terminará. Yo voy a usar otro texto bíblico que se parece mucho a Mateo capítulo 24, versículo 14. Quise utilizar este porque estamos hablando bastante de Mateo durante esta semana, durante este programa. Miren el texto en cuestión al cual me refiero. También conocidísimo, Apocalipsis 14, 6. Este es el mensaje de ¿cuál ángel, hermanos? ¿De cuál ángel? Del primer ángel. ¿Qué dice el ángel primero? Vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Dos textos. ¿Qué tal si yo les digo a la iglesia? ¿Qué tal si yo les digo a la audiencia? ¿Qué tal si le hago la pregunta a los que nos están mirando en las redes online, en vivo, o los que van a mirar este mensaje, que podrían ser miles, decenas de miles, de manera diferida a través de las diferentes redes sociales? ¿Qué tal si yo les planteo como enunciado? ¿Qué tal si les planteo la hipótesis de que estos dos versículos que he leído son la misma cosa y dicen lo mismo? Eso es lo que precisamente les estoy planteando. Miren la comparación en pantalla de los dos versículos. Miren la comparación en pantalla. Primero leímos Mateo 24, 14, que está a su derecha. Se puede mirar, no sé si se puede mirar demasiado bien, pero de todas maneras voy a dar la explicación para que puedan captar. Leímos, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Mateo 24, 14. Pero Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Mientras que Mateo 24, 14 dice que el evangelio será predicado en el mundo, Apocalipsis 14, 6 dice que el ángel está en medio del cielo. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarle si el sol, cuando está en el medio del cielo, se ve solamente en México. Se ve en muchas partes, ¿verdad? El sol se ve prácticamente en el mundo entero, porque cuando se ve en un hemisferio, en un horario, luego por la rotación de la tierra también se ve en otro lugar. Así es que está diciendo exactamente lo mismo.
Mateo 24:14, cuando dice que será predicado en todo el mundo, que Apocalipsis 14:6, que dice que el evangelio fue predicado por un ángel que estaba en el medio del cielo. Pero ambos versículos presentan la palabra evangelio, evangelium griego, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Ustedes saben eso. Y los dos versículos, miren allí que lo marqué en rojo, tal vez no se distinga tanto. Este evangelio del reino, dice Mateo 24:14, y Apocalipsis 14:6 dice que el ángel tenía el evangelio eterno. En Mateo 24 se le llama al evangelio evangelio del reino. En Apocalipsis 14:6 se le llama el evangelio eterno. El evangelio del reino es el mismo evangelio eterno. El que está también en el medio del cielo implica de igual forma como en Mateo 24 que va a ser visto por todo el mundo. Pero sigue diciendo Mateo 24, por testimonio a todas las naciones. Y dice Apocalipsis 14:6, a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice Mateo 24:14 que luego de la proclamación del evangelio vendrá el fin. De igual manera, cuando se termine la proclamación del evangelio de los tres ángeles, también viene la cosecha y viene el fin. Así es que aquí puse la comparación, el paralelismo en pantalla de los dos versículos que eventualmente están haciendo el mismo señalamiento. Yo quiero volver a Mateo o seguir en Mateo y ahora leer el versículo número 39 de Mateo 24. Estamos citando Mateo capítulo 24, versículo 39, y esto es lo que dice la palabra escritural inspirada, que ha dado pie al título de nuestro mensaje. Y no entendieron. Cantidad de gente no le va a hacer caso al evangelio eterno. Cantidad de humanidad no le va a hacer caso al evangelio del reino, aunque sea predicado por un ángel que está en el medio del cielo, aunque llegue a todo el mundo, aunque se presente por testimonio a todas las naciones, pueblos, lengua y tribus. Aún así, habrá gente que no va a entender, porque lo dice Mateo 24:39. Que es un texto que viene después de Mateo 24, que leímos antes, 14. Con todo y la proclamación del evangelio, con todo y que hemos levantado aquí este congreso desde anoche y que concluirá con la gracia del Señor el domingo, con todo y las redes sociales, con todo y la predicación por YouTube, por Facebook, por Instagram, en vivo, en persona, a viva voz, con panfletos, la radio, la televisión, se va a difundir por testimonio para que la gente sepa que hay un Dios en los cielos que controla los negocios humanos. Para que lo sepan. Pero no me voy a engañar. La Biblia dice que con todo y eso, una gran masa humana no va a entender. Leamos el texto in extenso, completo. Y no entendieron. Algunas Biblias, hay una Biblia, la Biblia moderna de la Reina Valera, no la moderna, debo decir la antigua, dice, y no se dieron cuenta. Ahí lo puse en pantalla también. Y no entendieron, no se dieron cuenta. Ahora noten que dice, hasta que. Ahí está. Quiere decir que hubo un momento en que llegaron a darse cuenta. ¡Ay, sí, era verdad! Pero por cantidad de tiempo no entendieron. Hasta que vino el diluvio. Hermanos, la palabra diluvio en griego es cataclismus, de donde tenemos la palabra castellana cataclismo, evento sobrenatural, destructor e invasivo, es lo que quiere decir. Desolador,
lo que viene. Un cataclismo. Pero ha llegado al español como diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se llevará a multitudes. Porque multitudes han dependido de una mascarita y no de la armadura de Dios. Esto les protege por unos meses. La armadura de Dios te defiende contra huestes satánicas en los aires. Te preserva no solamente la salud, sino la vida, y te otorga vida eterna. No entendieron. Permítame, la audiencia, selecto auditorio, que glorifico a Dios, tener el honor de este pecador aquí, merecedor, estarme dirigiendo a ustedes. Pero así trabaja Dios. A través de agentes humanos defectuosos que tengo igual que ustedes, que seguir luchando, que me canso, que sudo, que me da sed, porque soy humano. A Dios le ha placido presentar su mensaje a través de personas frágiles para que entendamos que tenemos oportunidad. Porque si aquí se manifestara la chequina del lugar santísimo, ¿quién podría sostenerse en pie? El primero en caer sería yo, y caerían todos ustedes ante la presencia del Dios Altísimo. Entonces Dios usa pecadores, hombres mortales que hablan tu idioma, que tú lo entiendes, y el Señor dice: mira, mi mensaje va por ti para que no se caiga muerto. Entonces, hermanos, la aplicación es esta. Teniendo yo una gran preocupación. Miren el texto, porque esta es la clave de lo que estamos transmitiendo esta noche. No entendieron hasta que. ¿Será que este texto podría aplicarse también al profeso pueblo de creyentes? Porque es lo más natural y obvio que el impío inconverso que está ahí viviendo una vida disoluta y bebiendo guaro, ese no entienda. Eso es lo más normal. Eso es lo más normal. Pero lo que sí es preocupante, que un profeso pueblo que dice tener los oráculos de Dios, que dice seguir al Señor, al Cordero por donde quiera que va, y que entiende lo que implica atravesar velo adentro y llegar al lugar santísimo, donde se celebra audiencia en el cielo del día del juicio actual y presente, sería catastrófico y un cataclismo que yo no entienda. Y que yo esté nublado con todo lo que está pasando. Hermanos, nosotros no somos de las tinieblas, sino de la luz, de la claridad. Tú y yo, hermano querido, mi hermana querida, sí debemos entender, aunque los inconversos e impíos no entiendan hasta que les llegue el castigo. Tú y yo no debemos ser incluidos en ese segmento poblacional. Aquí en pantalla aparecen otros textos, aparte de Mateo 24:39, donde se habla de desconocimiento. Yo no quiero pasarlos por alto. Yo quiero que usemos nuestras Biblias, porque a veces solamente nos circunscribimos a una pantallita ahí y la gente ni siquiera tiene el ejercicio de buscar los libros de la Biblia. Y yo quiero que hagamos eso en el nombre del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 10. Adelante, vamos a usar la Biblia, que estamos en un tema espiritual. Que Dios nos hable. Vamos a leer nosotros mismos, palabra inspirada de Dios, no solamente leyendo en pantalla. Vamos a buscar al profeta Daniel, que escribió un libro que lleva su nombre. Daniel, después de Ezequiel, y entonces el libro de Daniel. Y del libro de Daniel vayamos al capítulo número 12. Daniel capítulo 12, versículo número 10. ¿Conocen ustedes ese versículo? ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra allí? Dice la palabra de Dios: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos, claro, obrarán impíamente, y ninguno
de los impíos se entenderá. Y no entendieron hasta. Ninguno, señores, no dice que ningún impío va a entender. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Pero los entendidos entenderán. ¿Quiénes quisieran ser entendidos, hermanos? Entendidos. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 5, Antiguo Testamento. Proverbios, después de Salmo. Capítulo, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos, audiencia? ¿Están conmigo, sí o no? Hermanos, despertaos. Proverbios capítulo 28. ¿Y versículo qué? Muchas gracias. Alabado sea el Señor. Dice la palabra escritural: los hombres malos no entienden juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué les parece? Otro texto que clasifica y hace la bifurcación clasificatoria entre sector poblacional que entiende y sector poblacional que no entienden. Algunos entienden juicio, otros no entienden para nada y están mareados. Hermanos, y esto es tan increíble que conozco personas. Ustedes no, déjenme hablar un poquito de caso reciente en mi país. Hay gente que está esperando que pase esta situación de pandemia. Ay, no se pierdan los temas de mañana y el sábado, porque nos vamos a meter hondo en tierra profunda y vamos a dar pasto fresco. ¿Saben que he escuchado decir a creyentes guardadores del sábado? Estoy deseoso que pase esta pandemia para irme a vacacionar para Punta Cana. ¿Han oído Punta Cana, verdad? Un resort famoso, algo así como Cancún, algo así como Puerto Vallarta, ¿cómo se llama el otro? Acapulco, ok, un lugar de resort. Y hay creyentes que están diciendo: me he estresado tanto que ahora cuando esto pase, ya estoy haciendo mis planes para irme, digamos en este caso, para irme a Acapulco, para irme a Cancún, cuando pase todo esto. Hermanos, ¿no hemos entendido? ¿O todavía creemos que tenemos un margen de tiempo, un espacio, que todo esto se arreglará y la ley dominical lejos, allá distante, a años luz? Y los creyentes, algunos dicen: esto no está conectado con las profecías, esto no tiene nada que ver. Otras veces en la historia ha habido este tipo de casos. Solamente tienen que hurgar un poquito en los registros históricos para que vean que han ocurrido pandemias antes de nosotros nacer, por allá en el siglo XIX, cuando la gripe española, cuando la cólera, cuando otras enfermedades. Así es que una más, van a estar con esa situación unos meses, un año. Yo no sé si el auditorio sabe que por primera vez en la historia esta situación está íntimamente ligado con el aspecto religioso. En los temas que siguen, les voy a presentar la carta encíclica de Francisco Jorge Mario Bergoglio, latinoamericano, exobispo de Buenos Aires, Argentina, donde este caballero dice: el mundo ha sido castigado con el coronavirus porque ha desobedecido las leyes naturales ambientalistas de medio ambiente. Y por eso se ha trastocado, se ha dislocado el asunto del clima. Tenemos que darle un reposo a la tierra para que ésta pueda regenerarse. Ese reposo se consigue
descansando un día a la semana, que no es precisamente, hermano querido, el día que tú observas como santo. El año que viene, 2021, no sé si los hermanos aquí conocen, si no lo van a saber ahora, y les daré datos en los próximos temas. Ha sido declarado 2021 el año de la vacunación mundial. Y esto viene con ribetes obligatorios, obligatorio. Nadie se llame engaño, no, yo no quiero, pues está muy bien. Hermanos, te van a restringir de una manera tal que vas a tener que decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Entre convertirte en simplemente una ficha de la geopolítica internacional, o como los jóvenes hebreos, firmes sin doblar tus rodillas y no adorar la estatua que Nabucodonosor construyó para que fuese adorado ese ídolo falso. Ahorita mismo el asunto de la pandemia, y ya van a ver mañana por qué hablo de pandemia, y voy a demostrarles cosas asombrosas con videos aquí, con informaciones. No está conectado en el momento actual con regulaciones religiosas. Quiero ser claro con ustedes en eso. Ahora mismo lo que hay es una intención supuestamente de salvar la salubridad, la integridad física, salvar a la gente de contraer una enfermedad peligrosa y contagiosa, pero no tiene unos ribetes espirituales. Como que no encaja exactamente con Apocalipsis 13, que dice la marca de la bestia que no te permitirá comprar y vender. Algunos están diciendo la vacuna es la marca de la bestia. Déjenme decirles que la Biblia no dice eso. Y ya veremos en el tema de, ¿cuándo será? En el tema del sábado volveremos sobre esto. Pero miren si la gente no entendió o no entendieron hasta. A ver, hermanos, vamos a hacer un breve ejercicio mental. Y ustedes me irán respondiendo. Ustedes han oído las noticias, radio, televisión, las redes, internet, YouTube, WhatsApp, todo lo que se comenta en la calle, los periódicos. Bueno, estamos inundados con noticias sobre COVID. Ajá, bien, vamos a ver. ¿Cuáles elementos humanos, cuáles personajes son mencionados como causantes, las mentes maestras, los que están detrás de todo esto? ¿A qué nombres ustedes han escuchado mencionar, por ejemplo? Hay nombres muy sonoros de personas famosas y ricas en el mundo. ¿Qué personajes ustedes escuchan hablar? Por ejemplo, a ver, audiencia. Bill Gates, el número 1, sí señor. Que el plan del nuevo orden mundial, la globalización, el despoblar la humanidad, inmediatamente viene este caballero, la implantación del chip, el originador del Microsoft, un genio de la computación, Bill Gates. ¿Algún otro nombre sonoro? Yo hablo, por ejemplo, de Vladimir Putin de Rusia. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre sonoro? Donald Trump, sí señor, Donald Trump. Ya vamos a hablar sobre Donald Trump bastante en los próximos temas, conectados con la profecía, no de política, pero conectados en el engranaje político, socioeconómico de la geopolítica internacional. Así es que ustedes dijeron Bill Gates, dijimos Vladimir Putin de Rusia, dijeron Donald Trump y el presidente recién electo, ¿no? ¿Cómo se llama? Joe Biden. ¿Quién más también? ¿Quién dijo por ahí? Melinda Gates, exacto. Bill Gates y la esposa. George Soros. ¿Han oído hablar de George Soros? Sí, George Soros. ¿Quién más? ¿Qué familias, por ejemplo? Familias fuertes, poderosas del planeta. La familia Rockefeller, correcto. Otra familia muy poderosa. La familia Rothschild, correctamente. Illuminati, masones, involucrados con toda esta trama mundial. Están los Ford, están los Kennedy. Bueno, está Henry Kissinger. Están la gente de la China. Bueno, un sinnúmero de nombres. Señores, hago una pausa y tranquilamente quisiera ponerlos a pensar.
adventistas, ustedes se han dado cuenta que en todo este ajedrez de movimiento de fichas hay un caballero que casi no se menciona o nadie menciona. ¿No se han dado cuenta como que está faltando un elemento, un personaje de peso específico? Como dirían los en el término de boxeo, un peso pesado. Falta aquí. Sí, ya me dijeron por ahí. ¿Quién me dijo? Ah, el Papa Francisco. Ese como que no se asocia, aunque últimamente lo han conectado con el tema Joe Biden, como que respaldó a Joe Biden porque Biden siempre fue el presidente, el candidato de la élite. Pero señores, los mundialistas, la élite global que está tratando de instaurar un gobierno que contradice la ley de Dios, porque este tema de salubridad va a pasar pronto al tema religioso, ya lo vamos a seguir mirando. No siempre se va a hablar de mascarilla, no siempre se va a hablar de vacuna, que puede predisponer el ambiente y el físico de una persona. Pero el tema central para los entendidos, debemos entender que no es vacuna, que no es mascarilla para protegernos, que no es aislamiento social, que no es cuarentena, que no es toque de queda. El meollo del asunto, el detonante de la crisis, entienda iglesia, entienda redes sociales, será obediencia a los mandamientos de Dios y adoración. Entiéndanlo. Pero la gente no entiende y no entendieron hasta. Están planeando todo y moviendo las fichas, porque pronto esto va a pasar del tema salud al tema religioso. Se van a desencadenar eventos sociales, económicos, que es lo que se está procurando hacer. Tumbar la economía mundial, que la gente pierda sus empleos, que haya desabastecimiento en los mercados, en las tiendas de provisiones de alimentos, los supermercados vacíos para producir pobladas. ¿Saben lo que son pobladas? Desórdenes sociales, la gente protestando porque se les están violando sus derechos, porque no le están llegando comida a su casa, porque los anaqueles de los supermercados están vacíos, porque me despidieron del trabajo y no me dieron prestaciones laborales, porque tengo una crisis financiera. Y a eso se suma entonces que van a ocurrir, provocados o permitidos por Dios, desastres naturales de una naturaleza o de una proporción, de un grado nunca antes visto. Cuando eso ocurra y están preparando la condición con la vacuna para dejar a todo el mundo trastocado y con el cerebro medio mareado, cuando ocurran los eventos que están por suceder, entonces la humanidad va a decir: esto no lo resuelve George Soros, no lo resuelve la fundación de Bill y Melinda Gates, ni Henry Kissinger, ni la familia Rothschild, ni los Kennedy, ni los Ford, ni los Bilderbergers. Esto lo resuelve una autoridad moral única y exclusiva. Y entonces todos los dedos van a señalar la carta escondida en la manga y se va a cumplir Apocalipsis 17:13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Se van a poner de acuerdo, tendrán un mismo propósito y le darán su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia, para que rija el planeta y resuelva el problema como el gran sanador, como el benefactor que tiene la varita mágica. Todos entonces van a señalar al personaje que hoy no se menciona. Y Estados Unidos va a decir: ese es.
Y Rusia va a decir, estoy de acuerdo. Y todos los personajes que ustedes mencionaron van a decir también, este es el personaje. Les voy a hablar de las encíclicas o cartas papales mañana y pasado. No se pierdan el tema de mañana. La nueva torre de Babel, Laudato no. No se lo pierdan, simplemente un avance. Y entonces, hermanos, se cumplirán las palabras de la profecía. Y eso está a punto de ocurrir, porque esto es el preludio. Esta es la antesala, madurando el planeta. Madurando el planeta para que esto ocurra. Nos queda un texto que no leímos, y es Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Primera a los Corintios, Nuevo Testamento. Primera a los Corintios. Y de Primera a los Corintios vamos a el capítulo número 2. Versículos 14 y 15. Dice la palabra inspirada. Señor, ilumina nuestras mentes y que entendamos. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no se da cuenta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, hombre natural, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Hermano, percibe lo que está pasando el hombre que está dotado con el poder de Dios. Interpreta los acontecimientos que están ocurriendo. No se deja engañar por los sofismas humanos. La fórmula presentada por el hombre nunca es suficiente para que un hombre o una mujer espiritual sean confundidos, porque este se nutre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es una persona espiritual. Por eso pusimos aquí como título de esos cuatro versículos: algunos sabrán, otros no. Pero vuelvo a la pregunta que dejé en el tapete hace unos minutos, y estamos ya entrando en una etapa crucial. ¿Será que solamente no van a entender los que mencionan los versículos que ya citamos? Los inconversos, los impíos, los desobedientes, pero el Hijo de Dios, el que es espiritual, los entendidos, esos van a entender. Vuelvo a la pregunta. Hermanos, ¿será que la iglesia, el pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios, el remanente, ¿será que los que proclaman haber entrado por fe al lugar santísimo para seguir al Cordero por donde quiera que va? ¿Será que los de la verdad presente? ¿Será que los que diferente al adventismo nominal presentan cada año este tipo de actividad, un congreso, para decirle a la humanidad, hay otra forma de curar las dolencias, para que la gente sepa una manera distinta de alimentarse, para que sepa la humanidad que usted, dama cristiana, viste de una manera diferente porque cumple con las normas cristianas? ¿Será que este pueblo que dice hemos renunciado a Babilonia, a la música de Babilonia, a las prácticas de Babilonia, a las doctrinas de Babilonia, y hemos ensalzado al Rey del Cielo? ¿Será que entre ese grupo habrá gente también que no entienda? No puedo hablar de profecías, hermanos, y de entender profecías sin entrar al aspecto de la reforma pro salud. Porque Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, pero Daniel era un hombre obediente a los principios de salud y Dios podía usar su hipotálamo. La sangre de Daniel era limpia y purificada porque él tenía una dieta estricta. Dios podía manifestarse y el Espíritu Santo podía usarlo porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero nadie pretenda que el Espíritu de Dios va a posar y a hacer morada en un cuerpo sucio y que usted voluntariamente esté contaminando.
Oigan esta cita, Testimonio de los Ministros, página 111, la hago propia. Nunca debe complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro del cual he estado hablando varias veces esta noche estará confundido. Serán incapaces para soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente. Serán incapaces para encontrar, atención, el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la humanidad. Los que no vivan la reforma pro salud no van a entender. Ahí les dejo la cita. Mírenla, léanla, reléanla, cópienla, pero más que eso, digan: Señor, si yo estoy incluido en esa categoría, habilítame con tu poder. Hermanos, el desobediente a las leyes de la salud no va a entender los tiempos, no va a comprender profecía. Puede venir el predicador más ducho, el que desarrolle la hermenéutica profética y la escatología con más detalle, se lo presente con evidencia histórica, le diga noticias, le lea la Biblia en griego, en hebreo, en la versión Reina Valera, en la versión católica y como quiera, se lo desmenuce. Como un niñito que usted le da papilla para que pueda digerirlo, se lo presentará con el poder de Dios y ahí habrá alguien que diga: yo no entendí nada. Y eso me lastima y me pone triste, porque es una profecía para la iglesia. Los que se descuidan en este aspecto serán incapaces de entender las cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia. Y estarán diciendo: cuando esto pase me voy para Acapulco. No entendió. No. Hermanos, estamos en las escenas finales, a punto de desarrollarse las escenas descritas en las profecías. Pero dice en pantalla allí: los entendidos comprenderán. Y los entendidos están comprendiendo que detrás de todo lo que está ocurriendo en México, en Latinoamérica, en nuestro continente y en el mundo, se está urdiendo un plan. Dicen en mi país: se está cocinando algo. Se está preparando una situación difícil que va a ponerte de frente con tu propia salvación. Tómalo en serio, hermano. Tómalo en serio. Si es que hoy Dios me ha utilizado como nunca antes, le pido entonces que tú puedas entender. No a este siervo pecador. Por favor, escucha las plegarias del Espíritu Santo hablando a tu vida. Es tiempo de cambios, ¿verdad? Presente. Es tiempo de dejarnos de niñadas, de discusiones estériles por temas baladíes, solo para demostrar que yo gané la discusión, que yo te abatí en el discurso, que yo presenté un argumento que no me pudiste contestar. Y mira esta cita que poderosa. Ahí te puse a tambalear. Y nos dividimos y no nos miramos y no nos congregamos y no adoramos juntos y no respaldamos el proyecto y no apoyamos la televisión y no apoyamos la radio, no apoyamos el Congreso porque estoy bravito contigo porque piensas distinto a mí. Y usted piensa ser sellado así. Así. No sea iluso, hermano. No sea iluso. El Espíritu de Dios no se va a manifestar en nadie que tenga el espíritu que Satanás manifestó cuando se llamaba Lucifer. Miren, en la parte final, no se pierdan ahora la descripción que hace la sierva de Dios de lo que pasa después de la pandemia. Ustedes sabían que El Conflicto de los Siglos es un libro escrito, inspirado por Dios para describir paso por paso los eventos. Claro, todos esos eventos están en la Biblia, pero en Apocalipsis no están descritos de manera ordenada, sincronizada
sino que hay que hurgar, hay que estudiar y cotejarlos. Pero en el libro El conflicto de los siglos, desde el año 70 hasta la eternidad, capítulo por capítulo, sigue una secuencia cronológica, estable y organizada. Atención allá en el fondo, porque esto es básico que lo comprendamos. Voy a leer porciones del conflicto de los siglos, y esto es el colofón. Esto le pone la tapa al pomo. Esto nos ayudará a entender y comprender la exposición que hemos venido desarrollando. Dice la inspiración: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. En rojo pongo en pantalla: Satanás, de él está hablando, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Cómo? Estudia los laboratorios y a través de sus agentes, sigue diciendo la cita, emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Y todo se planificó en la mente diabólica y preparado en los laboratorios. Tremendo, ¿verdad? Dios no nos ha dejado en la ignorancia, hermanos. Ejerce, sigue hablando del enemigo, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, entiéndase guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes noten que después de decir que Satanás produce enfermedades en los laboratorios, la siguiente declaración es una secuencia de desastres naturales. No sé si lo copiaron, si pudieron percibir la secuencia. Esta secuencia aparece en Mateo 24, 7 al 9. Permítanme rapidito ir al Evangelio de Mateo y el capítulo que estamos estudiando, Mateo 24, versículos 7 al 9 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y pestilencias. Pestilencias son epidemias. Pestilencias son pandemias. Y dice Mateo 24 que después de eso, entonces vienen desastres naturales y terremotos en diferentes lugares. Entonces, versículo 9, después de eso, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. De acuerdo a la Biblia, Marcos lo presenta igualito. Primero, el asunto de la crisis en salud, epidemias, y después desastres naturales, y después, ¿saben qué viene? Os entregarán. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Sí, díganlo alto, que están en lo correcto. Persecución. Hermanos, pandemia de coronavirus, crisis social, desestabilización social y económica, producto de la misma razón. Entonces, desastres naturales, se entrega la autoridad al elemento que va a dirigir todo esto al final, y entonces inmediatamente persecución. Esa es la secuencia. ¿Saben quién llega a esta conclusión? ¿Saben quién ve esto en la Biblia? ¿Saben quién lo ve en el espíritu de profecía? De acuerdo al estudio que hemos tenido. ¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes lo captan? Los entendidos.
Después el resto de la gente lee el conflicto de los siglos, lee Mateo 24 1000 veces y no entendieron. ¡Hasta ahí llegó! Pero hace rato que el Señor te lo está explicando en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas 20. Te da una secuencia de eventos. Síguela. No sigas YouTube. No sigas las declaraciones de uno por allí. Sigue la palabra y sigue los testimonios. Sigue diciendo la cita. Satanás destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Atención, propaga por el aire. ¿Está conmigo, iglesia? 5 minutos más. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, aire irrespirable, aire contaminado, aire con virus, aire con bacterias. Lo dice el conflicto de los siglos, pero lo hemos leído y no hemos entendido. Propagará por el aire emanaciones mefíticas. Ese término, búsquenlo en un diccionario. Mefíticas. Aire viciado, contaminado, irrespirable. Y miles de seres humanos perecen en la pandemia. Ella nos puso pandemia, eso fue un término que yo utilicé. Y miles de almas humanas perecen en la pestilencia, que es el vocablo bíblico, pestilencia. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, el conflicto de los siglos dice que sigue. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios, los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Hermanos, quiero hacer un alto. Quiero que sigan la secuencia del tema, porque si le prestan atención con hilación, van a entender como entendidos. La Biblia y el Espíritu de Profecía dice: pandemia, desastres naturales, descomposición social, hambre, y entonces el asunto se vuelve religioso. ¿Están entendiendo? Cuando pase todo eso, 1, 2, 3. Pero los culpables de eso son los que no están siguiendo al líder mundial que se ha elegido para que resuelva la situación. Están guardando el día que el líder mundial dice que no es. El líder dice el domingo, y hay un grupito, pequeño por cierto, que se mantiene anclado en posiciones antiguas judías, diciendo que es el sábado judío. Así nos van a acusar. Van a acusarnos de que somos los causantes de provocar los terremotos, las desgracias, la descomposición social, y que no nos sumamos, para usar una palabra de la élite, al bien común. No nos interesa el bienestar social, no nos interesa que el país progrese, no nos interesa que la humanidad pues se mantenga firme. Al contrario, estamos siendo causando provocación y los causantes de todos los males que existen. ¿Y saben sobre quiénes se va a tildar el dedo? Se va a indilgar que es usted, que soy yo, los que estamos causando todo ese desajuste social. Y el Señor nos lo reveló. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y atención, y que este pecado de violar el domingo, los que persisten en guardar el sábado, han atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Ay, hermanos, yo no sé si ustedes están asimilando esto. Yo lo predico y es como si lo estuviera mirando por primera vez. Pandemia, desastres naturales, se elige una autoridad mundial. Y el asunto pasa de lo de salud, de lo médico, de lo físico, de lo financiero, a lo religioso. Pero es porque hay una gente que no se está sumando al globalismo.
Los sabáticos, los rebeldes, los tercos, los obstinados, los que no cejan en su postura, los que dicen mantenerse firmes en una supuesta creencia religiosa. Nada que ver. La autoridad religiosa suprema del planeta dice domingo. ¿Y por qué estos poquitos están diciendo que es sábado? Con razón están pasando tantas desgracias, van a decir. Con razón el coronavirus tuvo un rebote. Con razón otra vez vino un virus más grande que ese. Con razón siguen las cifras de contagiados por millones. Con razón está aumentando la lista de muertos. Con razón el terremoto. Con razón la gente protesta en las calles. Con razón han cerrado las puertas a los negocios. Con razón. Son los que guardan pero es un asunto de adoración. Y ahí va a ser un switch, un cambio del asunto médico, del asunto de salubridad al aspecto religioso. Y dice la cita: y esta desgracia del planeta no concluirán hasta que se establezca por ley obligatoria que todo el globo terráqueo, los 7,000 millones, adoren al domingo. De lo contrario, seguirá Dios castigando el planeta. Será un argumento que todo el mundo va a creer. Perdón, no todo el mundo, porque los entendidos comprenderán. Hermanos, la observancia del domingo se va a establecer obligatoriamente. Y los que proclamen la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, se dirá de ellos que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Los que honran el sábado de la Biblia, sigue diciendo la cita, serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Por favor, no dice aquí que los que usen o no usen mascarilla o vacuna van a ser acusados de crear las situaciones mundiales. No, los que no quieran guardar el domingo, esto va a pasar de mascarilla a sábado y domingo. Es lo que quiero que la iglesia entienda. Que se comienza así, pero hay todo un truco. Hay algo que subyace. Hay una intención maléfica. Por eso las reuniones que se están haciendo de la élite mundial. Por eso el grupo G20, el grupo G8. Por eso las encíclicas papales de las cuales les voy a hablar. Es todo un plan trazado, una trama para sorprender a la humanidad. Son los que honran el sábado los que serán considerados culpables de todo lo que está ocurriendo. Serán acusados, de acuerdo a la cita al final, de deslealtad hacia el gobierno. No son patriotas. No quieren su gobierno, no quieren el bienestar social. Miran cómo son unos renegados. Están en contra de todo el mundo. Todo el pueblo piensa diferente. Y este grupito piensa algo distinto. Todo el mundo tiene una posición menos ellos. Ese será el argumento. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán. Unión. Apocalipsis 17:13. Tendrán un mismo propósito. Para hacer que todos honren el domingo. Y para ello, no que todos usen mascarilla, que todos observen el domingo. Este es el comienzo. Tiene una segunda parte. Este es la introducción a lo que viene. Y van a apelar a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo, legisladores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares, imponiendo una ley para establecer el domingo. Una ley que imponga la observancia del domingo. A esto le llama la sierva de Dios el último acto del drama. Obligación de una adoración al estilo pagano, papal. Esto es lo que viene. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. ¿Qué sigue entonces? Se airó el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente. Eso se llama persecución. Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos queridos, este es el panorama bíblico apegado a un escrito. Está desglosado con el apoyo de Mateo, de Marcos, de Lucas y con la descripción tan pormenorizada, o sea, detallada de los acontecimientos que vienen. Termino con esta cita de Mateo, capítulo 24, versículos 45 y 46. Y es una pregunta, hermanos, es una pregunta. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo que dé alimento a su tiempo, que sepa tocar la trompeta. Bienaventurado será aquel siervo que cuando su señor venga, le halle haciendo así. Hermanos, el fin viene. Viene el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. Viene el fin. El fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, dice Ezequiel 7, 2 y 6. Que el Señor nos encuentre haciendo nuestra tarea y nuestra parte. Vamos a desintoxicarnos para que el Espíritu de Dios pueda hacer morada en nosotros. Y el refrigerio de la... Miren cómo se llama, hermanos, al derramamiento del Espíritu Santo. Refrigerio de la presencia del Señor. Es que Dios va a morar en nosotros, pero tenemos que estar listos para ser recipientes útiles. Dios bendiga a su pueblo para que no seamos ignorantes, para que seamos entendidos, para que estemos apercibidos, para que este grupo se mantenga monolíticamente unido, homogéneamente compactado bajo la dirección del Señor. Que la gracia del cielo reine pues en nuestros cuerpos mortales, para que también, padeciendo en la carne, asimismo seamos glorificados. Dios nos otorgue a todos su bendición y su gracia, y nos dé el Espíritu de Cristo y la sabiduría para entender las cosas que están ocurriendo. Los entendidos entenderán. Dios guarde a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene.